Lección 1. Tiempo y transporte. Hola Anna, son las 4:30. ¿Qué hay del tuyo? Hola John, el mío sale a las 5 de la tarde, ¿tienes tu entrada? Sí, lo compré por internet. Es práctico y ahorra tiempo. Es una idea genial. Tendré que recordarlo para la próxima vez. Definitivamente. La reserva en línea es cada vez más popular para varios servicios. Estoy de acuerdo, es más fácil comparar precios y elegir la mejor opción. Plus, you can avoid long queues and the hassle of physical ticketing. Absolutamente. Soluciones como estas que ahorran tiempo hacen que nuestras vidas sean más eficientes. Hablando de tiempo, ¿has usado alguna vez el transporte público en esta ciudad? Sí, lo he hecho. Los sistemas de autobús y metro son bastante fiables aquí. Es bueno saberlo. Estoy pensando en usar el transporte público en lugar de los taxis. Es una elección inteligente. El transporte público puede ser rentable y respetuoso con el medio ambiente. He oído que hay una estación de metro cerca de mi destino. ¿Es fácil navegar? Sí, el sistema de metro está bien conectado y hay señales en inglés. Eso es un alivio. No quiero perderme en una ciudad desconocida. No te preocupes, John. Siempre puedes usar las aplicaciones de mapas de tu teléfono como guía. Eso es cierto. La tecnología ha hecho que la navegación sea mucho más fácil. Absolutamente. Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para hacernos la vida más cómoda. Y es fundamental tener en cuenta la gestión del tiempo, especialmente cuando se viaja. El tiempo es valioso y planificar con anticipación puede ayudarnos a aprovecharlo al máximo. Estoy de acuerdo, ser puntuales y organizados nos permite lograr más. Por eso es importante conocer los horarios de transporte y planificar en consecuencia. Exactamente, estar preparado garantiza un viaje más fluido y menos estresante. Así que recuerda comprobar tu hora de salida y tener tu billete listo, John. Thank you, Anna. I'll make sure to be on time and utilize public transportation effectively. De nada, John. Buen viaje y disfruta de tu experiencia en la nueva ciudad. Agradezco tu consejo, Anna. Te mantendré informado sobre cómo va. Cuídate. Lección 2. Lidiar con el nerviosismo. Hola Anna, mañana tengo una gran presentación y me siento muy nerviosa. Hola John, lo entiendo. Las presentaciones pueden resultar intimidantes. ¿Qué hay de ti? Sí, estoy muy nerviosa. Quiero causar una buena impresión en mis colegas. It's natural to feel nervous before important events. Remember to take deep breaths and stay calm. Es un buen consejo. Probaré algunas técnicas de relajación para ayudarme a controlar mis nervios. Otra estrategia útil es practicar la presentación varias veces. Genera confianza.
Eso tiene sentido. Cuanto más familiarizado esté con el material, más cómodo me sentiré. Exactamente, la preparación es clave. Asegúrate de conocer tu contenido a la perfección. También intentaré visualizar un resultado exitoso. Ayuda a aliviar parte de la ansiedad. La visualización puede ser una herramienta poderosa. Imagínese entregando la presentación con confianza. Lo intentaré. El pensamiento positivo puede tener un impacto significativo en nuestro desempeño. Absolutamente. Recuerde que todo el mundo se pone nervioso a veces, incluso los oradores experimentados. Es reconfortante saberlo. No soy el único que se siente así. Definitivamente. Y no olvides tomarte descansos y realizar actividades que te relajen. Buen punto. Cuidar mi bienestar contribuirá a mi confianza general. Es esencial centrarse en el proceso en lugar de preocuparse demasiado por el resultado. Lo tendré en cuenta. En lugar de ponerme los nervios de punta, me concentraré en entregar un mensaje claro. Ese es el espíritu, John. Mantén una actitud positiva y confía en tus habilidades. Gracias, Anna. Tu consejo me ha ayudado a aliviar un poco los nervios. De nada, John. Creo en ti. Buena suerte con tu presentación. Agradezco tu apoyo, Anna. Daré lo mejor de mí. Te haré saber cómo va. Lección 3. Dar instrucciones. Hola Anna, ¿sabes cómo llegar a la biblioteca desde aquí? Hola John, sí, está a solo unas cuadras de distancia. Camina en línea recta durante unas 3 cuadras. Lo tengo. Por lo tanto, debo continuar en la misma dirección durante 3 cuadras. Gracias. Eso es correcto. Verás la biblioteca a tu izquierda. Perfecto. ¿Hay algo más a lo que deba prestar atención en el camino? De hecho, hay un hermoso parque justo antes de la biblioteca. No te lo puedes perder. Oh, eso suena bien. Me aseguraré de tomarme un momento para apreciar el paisaje. Merece la pena. El parque es un gran lugar para relajarse y disfrutar del aire fresco. Me alegro de que lo hayas mencionado. Tomaré un pequeño desvío para explorar el parque. Esa es una buena idea. Hará que tu paseo a la biblioteca sea más agradable. Definitivamente. Siempre agradezco un agradable paseo antes de estudiar. Parece la manera perfecta de relajarse y despejar la mente. Absolutamente. Caminar me ayuda a ordenar mis pensamientos y a concentrarme mejor. Lo comprendo perfectamente. A veces, un cambio de escenario puede hacer maravillas. Eso es cierto. Es increíble cómo una simple caminata puede marcar la diferencia. Por cierto, si necesita más información o tiene preguntas, no dude en preguntar. Gracias, Anna. Agradezco tu ayuda y te ofrezco más ayuda.
No hay problema en absoluto. Estoy aquí para ayudarlo a navegar por la zona. Es muy amable de tu parte. Me alegro de poder confiar en su orientación. Es un placer, John. Quiero asegurarme de que tengas una experiencia fluida. Agradezco su apoyo. Me aseguraré de seguir sus instrucciones con cuidado. No me cabe duda de que encontrarás tu camino fácilmente. Disfruta de tu tiempo en la biblioteca. Gracias, Anna. Lo aprovecharé al máximo. Nos vemos más tarde. Lección 4. Cómo tomar el autobús. Hola Anna, planeo tomar el autobús hasta el museo. No estoy familiarizado con la ruta. Hola John, no te preocupes. La mayoría de los autobuses tienen pantallas y anuncios automáticos para cada parada. Eso es tranquilizador. No tendré que revisar constantemente mi teléfono para la próxima parada. Exactamente, el autobús le avisará cuando se acerque su parada. Eso es práctico. Puedo relajarme y disfrutar del viaje sin preocuparme constantemente por perder mi parada. Definitivamente hace que viajar en autobús sea mucho más fácil, especialmente en áreas desconocidas. Estoy de acuerdo, es fantástico que la tecnología haya hecho que el transporte público sea más fácil de usar. Realmente lo ha hecho. Ahora puedes concentrarte más en disfrutar del viaje y menos en la navegación. Es un gran alivio. Puedo apreciar las vistas y los sonidos de la ciudad sin ningún tipo de estrés. Absolutamente. El transporte público ofrece una perspectiva única de la vida cotidiana de la ciudad. Tengo muchas ganas de experimentarlo. Es una excelente manera de sumergirme en la cultura local. Definitivamente. Podrás ver diferentes barrios y la diversidad de la ciudad. Esa es una de las cosas que me encantan de viajar. Explorar nuevos lugares y aprender sobre diferentes culturas. Es una magnífica oportunidad para el crecimiento personal y para ampliar tus horizontes. No podría estar más de acuerdo. Viajar abre nuestras mentes y amplía nuestra comprensión del mundo. Y tomar el autobús es una opción económica para explorar la ciudad a tu propio ritmo. Eso es cierto. Puedo ahorrar dinero sin dejar de tener una experiencia memorable. Absolutamente. Además, tendrás la oportunidad de interactuar con los lugareños y aprender de sus puntos de vista. Esa es una de las cosas que más disfruto, conectarme con personas de diferentes orígenes. Es una manera hermosa de fomentar la comprensión y construir conexiones significativas. Tengo muchas ganas de embarcarme en esta aventura. Gracias por tu consejo y aliento, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Disfruta de tu viaje en autobús y pasa un buen rato en el museo. Gracias, Anna. Agradezco tu apoyo. Lo aprovecharé al máximo. Cuídate. Lección 5. Explorando el parque de la ciudad. Hola Anna, ¿has estado en el parque de la ciudad? He oído que es un lugar precioso para visitar. Hola John, sí, he estado ahí.
Es un parque encantador con mucha vegetación y áreas recreativas. Es bueno saberlo. Estoy deseando pasar una tarde tranquila rodeada de naturaleza. Es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar del aire fresco. Me lo puedo imaginar. ¿Hay atracciones o actividades específicas en el parque? Sí, hay un gran lago donde puedes alquilar botes de remos y disfrutar de un paseo tranquilo. Parece una actividad divertida. Definitivamente lo intentaré. Es una excelente manera de apreciar la belleza del parque desde una perspectiva diferente. Eso me entusiasma. ¿Qué hay de los senderos para caminar? ¿Hay senderos panorámicos? Absolutamente. El parque tiene varios senderos para caminar bien mantenidos, perfectos para un paseo tranquilo. Eso es exactamente lo que necesito. Me gusta caminar y disfrutar de los alrededores. Entonces te va a encantar. El parque ofrece vistas pintorescas y un ambiente sereno. Eso suena delicioso. Me aseguraré de llevar mi cámara para capturar la belleza. Es una idea genial. Tendrás muchas oportunidades para tomar fotos. Además del lago y los senderos para caminar, ¿hay otras características notables en el parque? Sí, hay un jardín botánico con una amplia variedad de plantas y flores. Eso suena fascinante. Aprecio la belleza de la naturaleza y las diferentes especies de plantas. Es un placer para los amantes de la naturaleza y para cualquier persona que disfrute de la jardinería. Estoy seguro de que pasaré mucho tiempo explorando el jardín botánico. Tómate tu tiempo y disfruta de cada momento. Hay mucho que ver y apreciar. Haré precisamente eso. Gracias por recomendar este maravilloso parque, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido compartir esta joya escondida contigo. Agradezco su conocimiento y orientación. Es información valiosa para mi visita. Estoy encantado de poder ayudar. Espero que pases un buen rato en el parque, John. Gracias, Anna. Aprovecharé al máximo esta experiencia. Nos vemos más tarde. Lección 6. Cómo iniciar un huerto. Hola, Anna. He estado pensando en abrir un huerto. Quiero cultivar algunas plantas en casa. Hola, John, es una idea maravillosa. La jardinería puede ser un pasatiempo gratificante y relajante. Estoy entusiasmado con ello. Pero no tengo ni idea de por dónde empezar. ¿Necesitamos suministros específicos? Sí, necesitaremos macetas para cultivar las plantas. Vamos a la tienda de jardinería a comprar algunas. Parece un plan. Estoy seguro de que tendrán una variedad de macetas para elegir. Absolutamente. También podemos conseguir tierra para macetas y fertilizantes mientras estamos allí. Buena idea, es importante proporcionar los nutrientes adecuados para que las plantas prosperen. Definitivamente. La tienda tendrá una selección de fertilizantes orgánicos para un jardín más saludable. Me alegra que prioricen las opciones orgánicas. También es mejor para el medio ambiente.
Absolutamente. Es importante ser conscientes de nuestro impacto en el planeta. Además de las macetas y los fertilizantes, ¿hay otros elementos esenciales que debamos tener en cuenta? También necesitaremos herramientas de jardinería como una paleta, podadoras y una regadera. Ya veo, esas herramientas nos ayudarán a mantener el jardín y a mantenerlo en buen estado. Sí, son esenciales para tareas como plantar, podar y regar las plantas. Me entusiasma aprender sobre las técnicas de jardinería y cuidar las plantas. Es un proceso de aprendizaje continuo y adquirirás más conocimientos a medida que avanzas. Eso es parte de la diversión. Disfruto aprendiendo y probando cosas nuevas. La jardinería es una excelente manera de conectarse con la naturaleza y fomentar una sensación de logro. Estoy deseando que llegue eso. Será gratificante ver a las plantas crecer y florecer. Absolutamente. Es una experiencia gratificante presenciar los frutos de su trabajo. Me muero por empezar. Vamos a la tienda de jardinería y recojamos todos los suministros. Parece un plan, John. Tendremos todo lo que necesitamos para crear un hermoso jardín. Gracias por tu orientación y entusiasmo, Anna. Agradezco tu apoyo. De nada, John. Estoy encantado de poder ayudar. Hagamos de este jardín un éxito rotundo. Definitivamente, Anna. Hagamos que suceda. Nos vemos en la tienda de jardinería. Lección 7. Viajes seguros. Hola, Anna, he oído que has estado en aventuras emocionantes. ¿Cómo se garantiza un viaje seguro? Hola, John. La seguridad es siempre una prioridad cuando viajo. Tomo algunas precauciones. Eso es sensato. ¿Cuáles son algunas de las medidas de seguridad esenciales que recomienda? En primer lugar, siempre investigo el destino y me familiarizo con las costumbres y leyes locales. Es un buen punto de partida. Estar informado puede ayudar a evitar problemas innecesarios. Absolutamente. También me aseguro de tener un seguro de viaje para cubrir cualquier emergencia inesperada. Es un movimiento inteligente. Es mejor estar preparado para cualquier circunstancia imprevista. Además, guardo copias de documentos importantes como pasaportes e identificaciones. Es un buen consejo. Tener copias de seguridad puede ahorrarle muchos problemas en caso de pérdida o robo. Sí, es esencial que los duplicados se almacenen por separado de los originales. Definitivamente lo recordaré. ¿Haces algo más para garantizar la seguridad durante tus viajes? Siempre estoy al tanto de lo que me rodea y confío en mis instintos. La seguridad personal es crucial. Eso es cierto. Estar alerta y ser cauteloso puede ayudar a prevenir posibles riesgos o peligros. Absolutamente. También me aseguro de tener un plan de comunicación con alguien en casa. Es un enfoque responsable. Es fundamental mantenerse conectado e informado. Sí, me comunico regularmente con familiares o amigos para hacerles saber que estoy sano y salvo.
Es reconfortante para tus seres queridos saber que estás bien mientras estás fuera. Definitivamente. Por último, intento mezclarme con los lugareños y evitar llamar la atención innecesariamente. Es una estrategia inteligente. Adaptarse a la cultura local puede mejorar la experiencia de viaje. Sí, ayuda a crear un sentido de respeto y aprecio por el destino. Tendré en cuenta todos estos consejos de seguridad para mis futuros viajes. Gracias, Anna. De nada, John. Me alegra poder compartir estas ideas con usted. Sus experiencias y conocimientos son valiosos. Agradezco su orientación. Estoy encantado de poder ayudar. Recuerde que los viajes seguros conducen a aventuras memorables. Por supuesto, Anna. Me aseguraré de priorizar la seguridad en mis viajes. Cuídate. Lección 8. Planes diarios y compras de comestibles. Hola Anna, ¿tienes algún plan específico para hoy? Necesito ir de compras. Hola John, no tengo ningún plan establecido. La compra de comestibles parece una buena idea. Great! I need to stock up on some essentials. Are you in need of anything? De hecho, necesito comprar algunas frutas y verduras frescas. Son un alimento básico en mi dieta. Es una opción saludable. También me aseguraré de añadirlos a mi lista de compras. Siempre es una buena idea dar prioridad a los alimentos nutritivos. ¿Qué más hay en tu lista? También necesito algunos productos lácteos como leche, queso y yogur. Los productos lácteos son una gran fuente de calcio y otros nutrientes esenciales. También lo añadiré a mi lista. No olvide comprobar las fechas de caducidad al comprar productos lácteos. Por supuesto, la frescura es crucial. Siempre compruebo las fechas antes de comprar. Además de la comida, podría comprar algunos artículos de limpieza y artículos de tocador. Es un buen recordatorio. Es importante mantener nuestros espacios habitables limpios e higiénicos. Sí, especialmente en estos momentos en los que la limpieza es fundamental para nuestro bienestar. También necesito comprar algunos artículos para el hogar, como detergente para ropa y papel higiénico. Those are essential items that we shouldn't run out of. I'll add them to my list too. Siempre es bueno estar preparado y tener una despensa y artículos para el hogar bien surtidos. Por supuesto, nos ahorra las prisas de última hora a la tienda. ¿Tiene en mente alguna tienda específica para comprar comestibles? Suelo ir al supermercado cercano. Tienen una gran variedad de productos. Suena práctico. Me uniré a ti y podremos comprar juntos. Sería estupendo. Comprar juntos siempre es más divertido. Además, nos da la oportunidad de ponernos al día y pasar un tiempo juntos. Definitivamente. Es una buena oportunidad para charlar y disfrutar de la compañía del otro. Entonces, hagamos un plan para vernos en el supermercado más tarde hoy. Parece un plan, Anna. Nos vemos en el supermercado.
Nos vemos allí, Ion. Hagamos que nuestras compras de abarrotes sean productivas y agradables. Por supuesto, Anna. Lo espero con ansias. Nos vemos pronto. Lección 9. Cómo elegir el regalo perfecto. Hola Anna, se acerca una ocasión especial. ¿Quieres ayudarme a elegir el regalo perfecto? Hola John, me encantaría ayudar. ¿Cuál es la ocasión y para quién es el regalo? La semana que viene es el cumpleaños de mi hermana y quiero regalarle algo único. Eso es muy amable de tu parte. ¿Cuáles son sus intereses y aficiones? Le gusta la fotografía y le encanta viajar. Quiero encontrar algo relacionado con ellos. ¿Qué tal un libro de fotografía de viajes o un accesorio de cámara? Esas son ideas geniales. Siempre está buscando mejorar sus habilidades fotográficas. También puedes considerar la posibilidad de escribir un diario de viaje personalizado o de dibujar un mapa mundial. Me gustan esas sugerencias. Algo que la inspire a documentar sus viajes. Otra opción podría ser la suscripción a una revista de fotografía o a un curso en línea. Es una idea fantástica. Le daría nuevas perspectivas y oportunidades de aprendizaje. Reunámonos más tarde y exploremos algunas tiendas de regalos. Podemos encontrar inspiración juntos. Eso suena perfecto. Su opinión definitivamente me ayudará a tomar una mejor decisión. Siempre es divertido comprar regalos juntos. Encontraremos algo que le encantará. Agradezco tu ayuda, Anna. Tu creatividad e ideas son invaluables. Estoy encantado de poder ayudarte. Hagamos que este regalo sea memorable y significativo. No podría estar más de acuerdo. Es importante mostrarle lo mucho que significa para mí. Encontraremos el regalo perfecto que refleje los intereses y la personalidad de tu hermana. Gracias, Anna. Espero con ansias nuestra aventura de compras. Yo también, John. Reunámonos más tarde y hagamos que esta experiencia de regalar sea especial. Por supuesto, Anna. Nos vemos pronto y gracias de nuevo por tu ayuda. Lección 10. Superar las barreras lingüísticas. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido que superar la barrera del idioma al comunicarte con alguien? Hola John, sí, he encontrado barreras lingüísticas durante mis viajes. Puede ser un desafío. Me lo puedo imaginar. ¿Cómo lograste comunicarte a pesar de la barrera del idioma? Al principio, fue un poco difícil, pero la comunicación no verbal me resultó útil. Comunicación no verbal, como gestos y expresiones faciales. Sí, exactamente. Los gestos y expresiones faciales simples pueden transmitir mucho significado. Eso es cierto. Las señales no verbales pueden cerrar la brecha cuando la comunicación verbal es limitada. Además, el uso de ayudas visuales como mapas o imágenes puede ayudar a la comprensión. Es un enfoque inteligente. Las ayudas visuales pueden proporcionar contexto y facilitar la comunicación.
También descubrí que el uso de palabras y frases básicas en el idioma local ayuda. Aprender algunas frases clave puede marcar una gran diferencia a la hora de romper la barrera del idioma. Definitivamente. Incluso los simples saludos y expresiones de gratitud pueden ser de gran ayuda. Demuestra respeto y esfuerzo por conectarse con los demás en su lengua materna. Absolutamente. Las personas aprecian la voluntad de aprender y comunicarse con ellas. ¿Alguna vez usaste aplicaciones o dispositivos de traducción para ayudarte con la comunicación? Sí, he usado aplicaciones de traducción en mi teléfono cuando me enfrentaba a conversaciones complejas. La tecnología puede ser una gran herramienta para cerrar las brechas lingüísticas en situaciones en tiempo real. Sin embargo, es importante recordar que es posible que las traducciones no siempre sean precisas. Es un punto válido. Es mejor usar la tecnología como un suplemento, no como una dependencia exclusiva. Desarrollar la paciencia y estar abierto a diferentes métodos de comunicación es clave. La paciencia y la adaptabilidad son esenciales cuando se trata de superar las barreras lingüísticas. También es útil tener una actitud positiva y un sentido del humor. Una actitud positiva puede crear una atmósfera amistosa y acogedora para la comunicación. Absolutamente. La risa y la sonrisa son lenguajes universales que pueden romper barreras. Superar las barreras lingüísticas requiere esfuerzo y comprensión por parte de ambas partes. Eso es cierto. Es un proceso mutuo de encontrar puntos en común y establecer conexiones. Gracias por compartir tus experiencias y puntos de vista, Anna. Es información valiosa. De nada, John. Me alegro de haber podido contribuir a nuestro viaje de aprendizaje de idiomas. Sigamos abrazando la diversidad y aprendiendo de las diferentes culturas. Definitivamente, John. Las barreras lingüísticas se pueden superar con la mentalidad adecuada. No podría estar más de acuerdo, Anna. Sigamos mejorando nuestras habilidades de comunicación. Por supuesto, John. Juntos, podemos derribar las barreras lingüísticas y fomentar la comprensión. Bien dicho, Anna. Sigamos aprendiendo y creciendo. Lección 11. Explorando la comida callejera. Hola Anna, ¿has probado alguna vez alguna deliciosa comida callejera? Hola John, sí, he comido unos deliciosos kebabs a la parrilla durante mis viajes. Los kebabs a la parrilla suenan increíbles. ¿Qué otra comida callejera has probado? También he comido sabrosos tacos rellenos de carne tierna y aderezos frescos. Los tacos son una opción clásica de comida callejera. ¿Probaste algún sabor único? Sí, comí unos tacos con rellenos exóticos como cactus a la parrilla y salsa picante. Eso suena aventurero. Me encanta probar sabores nuevos y únicos. La comida callejera es una excelente manera de experimentar la cocina y la cultura locales. Absolutamente. Es como probar los sabores auténticos de la ciudad. También probé unas empanadas crujientes y sabrosas rellenas de queso y carne. Las empanadas son populares en muchos países de América Latina.
Son tan sabrosas. Y no te olvides del delicioso aroma del pan recién horneado. Ah, el olor del pan recién horneado es irresistible. También me deleité con algunos dulces como churros cubiertos con azúcar y canela. Los churros son uno de mis favoritos. Son un delicioso aperitivo azucarado. No pude resistirme a probar un refrescante batido de frutas de un vendedor ambulante. Los batidos de frutas son perfectos para saciar la sed en un día caluroso. Absolutamente. La variedad de sabores y combinaciones es infinita. ¿Tenías algún vendedor ambulante o puesto favorito de comida? Había un vendedor que hacía los rollitos de falafel más increíbles. Los rollitos de falafel son deliciosos. Me encanta la combinación de sabores y texturas. Exactamente, es una mezcla perfecta de falafel crujiente, verduras frescas y salsa picante. La comida callejera realmente ofrece una experiencia culinaria única. Es un festín para los sentidos, desde los colores vibrantes hasta los aromas tentadores. Me da hambre solo de hablar de ello. Me muero por probar más comida callejera. Explorar la comida callejera es algo imprescindible cuando se viaja a diferentes lugares. Es una excelente manera de sumergirse en la escena gastronómica local. Definitivamente. Cada bocado cuenta una historia y crea recuerdos imborrables. Gracias por compartir tus experiencias con la comida callejera, Anna. Ha sido una delicia. De nada, John. Me alegro de haber podido compartir mis aventuras gastronómicas contigo. Sigamos explorando y saboreando el diverso mundo de la comida callejera. Por supuesto, John. Siempre hay algo nuevo y delicioso por descubrir. No podría estar más de acuerdo, Anna. Mantengamos nuestras papilas gustativas entusiasmadas y satisfechas. Brindemos por muchas más deliciosas aventuras gastronómicas callejeras en el futuro. Gracias por eso, Anna. Déjese llevar por los sabores del mundo. Lección 12. Cómo encontrar refugio en lugares inesperados. Hola Anna, ¿alguna vez necesitaste un refugio mientras estabas fuera? Hola John, sí, hubo una vez en que empezó a llover mucho. Oh, no. ¿Qué hiciste para refugiarte de la lluvia? Por suerte, vi un acogedor café cerca y decidí buscar refugio allí. Eso es una suerte. Los cafés suelen ser buenos lugares para refugiarse y disfrutar de una bebida caliente. Exactamente, pedí una taza de café caliente y me acomodé hasta que paró de llover. El café parece el compañero perfecto en un día lluvioso. De hecho, lo era. El ambiente en el café era muy acogedor y reconfortante. ¿Tuvo alguna conversación interesante con otros asistentes al café? Sí, entablé una conversación con una pareja amistosa sentada a mi lado. Eso es maravilloso. Los cafés pueden ser excelentes espacios para conocer gente nueva.
Terminamos charlando sobre nuestros libros favoritos e intercambiando recomendaciones. Es increíble cómo un simple momento de refugio puede convertirse en una interacción significativa. Absolutamente. A veces, situaciones inesperadas conducen a conexiones hermosas. ¿Descubriste alguna característica o decoración interesante en la cafetería? Sí, la cafetería tenía una encantadora decoración vintage con cómodos sillones y estanterías. La decoración vintage añade un toque único y nostálgico al ambiente. También noté hermosas obras de arte exhibidas en las paredes. Las obras de arte pueden mejorar la experiencia general y dar vida a un espacio. Realmente se sumó al ambiente acogedor y acogedor de la cafetería. ¿Probó deliciosos pasteles o bocadillos mientras estuvo allí? Oh, sí, no pude resistirme a disfrutar de una deliciosa porción de pastel de chocolate. El pastel de chocolate parece el regalo perfecto para disfrutar en un día lluvioso. Era absolutamente divino. La combinación de rico chocolate y pastel húmedo era celestial. Me da hambre solo de imaginarlo. Los cafés suelen tener los mejores postres. De verdad que sí. Es el lugar perfecto para satisfacer tu gusto por lo dulce. Gracias por compartir tu experiencia, Anna. Parece una escapada encantadora. De nada, John. Fue realmente un momento memorable y acogedor. Recordemos apreciar estos momentos inesperados de refugio y comodidad. Definitivamente, John. Nos recuerdan que debemos ir más despacio y disfrutar de los placeres sencillos. Absolutamente. Las pequeñas sorpresas de la vida pueden hacer que nuestros viajes sean aún más especiales. Tan cierto. Estemos siempre abiertos a encontrar refugio en lugares inesperados. No podría estar más de acuerdo, Anna. Aceptemos la belleza de la serendipia. Brindemos por encontrar consuelo y conexión en los momentos más inesperados. Gracias por eso, Anna. Sigamos aceptando las pequeñas sorpresas de la vida. Lección 13. Administración inteligente del dinero. Hola Anna, ¿alguna vez has encontrado algún consejo interesante sobre cómo administrar el dinero? Hola John, sí, he aprendido algunas estrategias que pueden ayudar a administrar el dinero de manera inteligente. Eso suena interesante. ¿Algún consejo que puedas compartir conmigo? Un consejo importante es crear un presupuesto y llevar un registro de tus gastos con regularidad. La presupuestación es, de hecho, crucial. Le ayuda a estar al tanto de a dónde va su dinero. Otro consejo es priorizar el ahorro de una parte de sus ingresos cada mes. Ahorrar es importante para la estabilidad financiera futura. ¿Cuánto se debe ahorrar? Se recomienda ahorrar al menos un 20% de sus ingresos, si es posible. Es un buen punto de referencia al que aspirar. ¿Qué más podemos hacer para administrar mejor el dinero? Es importante evitar deudas innecesarias y saldar cualquier deuda existente. La deuda puede ser una carga. ¿Cuáles son algunas estrategias para saldar las deudas de manera eficaz?
Un enfoque es priorizar primero el pago de las deudas con tasas de interés altas. Eso tiene sentido. Pagar las deudas con intereses altos ahorra dinero a largo plazo. Además, es aconsejable crear un fondo de emergencia para gastos inesperados. Un fondo de emergencia proporciona una red de seguridad en tiempos difíciles. ¿Cuánto se debe ahorrar para emergencias? Por lo general, se recomienda ahorrar de 3 a 6 meses de gastos de manutención. Tener ese colchón financiero puede brindar tranquilidad en tiempos de incertidumbre. Absolutamente. También es importante invertir para lograr un crecimiento financiero a largo plazo. Invertir puede resultar intimidante. ¿Algún consejo sobre cómo empezar? Es una buena idea investigar y buscar la orientación de un asesor financiero. Obtener asesoramiento profesional puede ayudar a tomar decisiones de inversión informadas. Además, la diversificación de las inversiones puede ayudar a reducir los riesgos. La diversificación es clave. Distribuir las inversiones entre diferentes activos es una decisión inteligente. Por último, es crucial revisar y ajustar periódicamente tu plan financiero según sea necesario. La flexibilidad y la adaptabilidad son importantes en un panorama financiero en constante cambio. Eso es correcto. Si nos mantenemos informados y somos proactivos, podemos administrar nuestro dinero de manera eficaz. Gracias por compartir estos valiosos consejos, Anna. Son prácticos y útiles. De nada, John. Es importante que nos capacitemos con conocimientos financieros. Sigamos aprendiendo e implementando estrategias inteligentes de administración del dinero. Por supuesto, John. Es un viaje de por vida hacia el bienestar financiero. Palabras sabias, Anna. Estamos aquí para tomar decisiones financieras inteligentes y asegurar nuestro futuro. Lección 14. Duración prolongada de la batería. Hola Anna, ¿has encontrado algún dispositivo con una batería de larga duración? Hola John, sí, recientemente descubrí un teléfono inteligente que tiene una batería de mayor duración. Eso es impresionante. ¿Cuánto dura la batería de ese dispositivo? Puede durar hasta 2 días con una sola carga, incluso con un uso intensivo. Eso es destacable. Muchos teléfonos inteligentes tienen dificultades para durar un día completo. De hecho, tener una batería de larga duración es una gran ventaja, especialmente cuando estamos de viaje. Absolutamente. Es frustrante cuando nuestros dispositivos se quedan sin batería rápidamente. Puede resultar un inconveniente, especialmente si dependemos de nuestros dispositivos para trabajar o comunicarnos. ¿Hay alguna característica específica que contribuya a prolongar la duración de la batería? Sí, el teléfono utiliza tecnologías avanzadas de ahorro de energía que optimizan el uso de la batería. Eso es impresionante. La optimización del consumo de energía ayuda a prolongar la duración de la batería. Además, el teléfono tiene una mayor capacidad de batería en comparación con otros modelos. Una mayor capacidad de la batería definitivamente permite un uso más prolongado entre cargas.
Es una gran función para quienes usan sus teléfonos constantemente durante el día. Absolutamente. La duración prolongada de la batería brinda comodidad y tranquilidad. Y nos permite usar nuestros dispositivos durante periodos más largos sin interrupciones. Esa es una gran ventaja, especialmente cuando estamos de viaje o lejos de las tomas de corriente. Siempre es bueno tener un dispositivo fiable que pueda satisfacer nuestras necesidades. Definitivamente. La duración prolongada de la batería es una característica muy solicitada por muchos consumidores. Es importante tener en cuenta la duración de la batería al elegir un dispositivo nuevo. ¿Hay algún otro dispositivo que hayas encontrado con un rendimiento de batería impresionante? Sí, también he encontrado ordenadores portátiles y tabletas que ofrecen una mayor duración de la batería. Los ordenadores portátiles y las tabletas con baterías de larga duración son ideales para la productividad en cualquier lugar. Absolutamente. Nos permiten trabajar o disfrutar del entretenimiento sin preocuparnos por quedarnos sin energía. Eso es fantástico. Los teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles y las tabletas con baterías de larga duración cambian las reglas del juego. Definitivamente nos hacen la vida más fácil y eficiente. Gracias por compartir esta información, Anna. Es bueno conocer los dispositivos con una batería de mayor duración. De nada, John. Siempre es útil tener dispositivos que puedan seguir el ritmo de nuestras ajetreadas vidas. Sigamos explorando y utilizando la tecnología que ofrece un rendimiento de batería duradero. Definitivamente, John. Se trata de encontrar dispositivos que se adapten a nuestras necesidades y estilo de vida. Estamos listos para mantenernos alimentados y conectados donde quiera que vayamos.